a otras lenguas, sino que él mismo se convierte en cabeza y puente para transformar y modernizar la literatura latinoamericana. Quiero en esta ponencia referirme precisamente a un aspecto que no ha sido considerado por la crítica en todas sus dimensiones y consecuencias: la de Darío, el afrancesado. Veamos este aspecto con un poco más de precisión y descubramos al mismo tiempo un sistema de vasos comunicantes que hace más trascendente y compleja la singular aventura dariana. La tradición literaria que une a Latinoamérica con Francia es iniciada por Rubén Darío. El trabajo pionero en señalarlo fue la influencia francesa en la obra de Rubén Darío del norteamericano Erwin K. Meyer, publicado en 1925, escrito en francés como tesis de graduación para obtener en Francia su doctorado en literatura hispanoamericana. Lo que Meyer consideraba influencia era sencillamente la inauguración del procedimiento intelectual, no captado de ese modo por la crítica inmediata dariana, ni por la que sobrevino en las décadas de los 30 y 40. Darío fue más allá de la mera lectura de parnasianos decadentes y simbolistas, lectura en la que buceó, lectura que buceó acuciosamente Meyer, y más tarde, a un amplio nivel, el gran argentino Arturo Marazo. Se trata precisamente de algo más que un mero vínculo, de una relación. Es un injerto realizado desde la lengua, es la inserción de una escritura en otra, es un experimento renovador que le infundió nueva sangre al español, nueva vitalidad y esplendor. Pocas veces una literatura se ha hecho cuerpo vivo en otra, como Darío lo hizo inicialmente en Azul. Los españoles encerrados dentro de las murallas del casticismo no salían de su asombro. Todos tenemos un fondo de españolismo que nadie nos arranca ni a tirones, inicia confesionalmente Juan Valera, para afirmar casi con estupefacción que no hay autor en castellano más francés que usted. Y después de comprobar que Darío está saturado de la más flamante literatura francesa, constata demudadamente: y usted no imita a ningún francés, quiere decir. En efecto, al funcionar la literatura española a la gran literatura francesa que va de Victor Hugo, Gautier y Le Goncourt a Barbero de Villiers, Émile Zola y Flaubert, Darío inicia y funda el procedimiento literario que va a enriquecer y a fortalecer la modernidad literaria nuestra, la intertextualidad. Ese vínculo sanguíneo con la letra que Darío remontaba desde la Grecia clásica, desde la literatura latina misma, se convierte en sólido puente por donde transitarán todos los modernistas, los butonovistas, hasta desembocar en los movimientos de vanguardia, fluyendo desde París una de sus tendencias hacia la América del Sur bajo el nombre de creacionismo, surgido después de una agria disputa con Pierre Verdi, poeta francés, a raíz del texto capital que testimoniaba su hallazgo, Horizon Carré, un libro escrito en francés por Vicente Huidobro, con el cual inicia el movimiento del creacionismo de clara influencia dariana. Así, de aquel fascículo de 113 páginas que Valera inicialmente clasificó como folleto, nace, injertado a la gran sangre de Lutecia, la nueva literatura hispanoamericana que con el detonante del boom hizo saltar los muros y compuertas de nuestra expresión literaria, con los afrancesados, entre comillas, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Severo Sarduy, Héctor Bianchotti, afrancesados que profundizan los pasos renovadores que Darío dejó impresos en casi la mayor parte de sus obras. Pero si tanto Huidobro, Carpentier y Cortázar son tan franceses como hispanos, a imagen
y semejanza del autor de Azul, es posible ver desde otro ángulo el tendido de un puente subterráneo que, partiendo desde un segmento de la América del Sur, hizo posible el estremecimiento mismo de la lengua francesa. Me refiero a tres grandes poetas, los cuales escalonadamente y desde profundas raíces sudamericanas renovaron y remozaron espléndidamente una literatura reacia a cambios y sacudidas bruscas, la literatura francesa. Ellos son Isidore Ducasse, 1846-1870, mejor conocido como el conde de Lautréamont, Jules Laforgue y Jules Supervielle, tres sudamericanos. Extraño juego, tres sudamericanos que son franceses, ¿verdad? Que miran a Francia y que innovan la literatura francesa y que escriben en francés, desde luego. Extraño juego de espejos conjugados que me será imposible en este breve espacio profundizar en todas sus esplendentes relaciones. Antes de referirme al primero, quiero señalar que Laforgue, Jules Laforgue, ¿verdad?, nacido en el Uruguay, remueve la poesía contemporánea hacia afuera, más hacia afuera que en su ámbito propio. En Francia no tuvo sucesores, ni rastreable influencia que continuara sus complaints, sus lamentaciones. Su influencia se da sobre todo en uno de los poetas más importantes del siglo XX, el norteamericano T.S. Eliot. El tercero, Jules Supervielle, más cercano a su antecesor Laforgue que cualquier otro poeta francés contemporáneo, ha planteado con seguridad el mágico lirismo de su poesía y, señalémoslo, aunque sea de paso, la visión que su poesía proyectó sobre la pampa argentina estimuló la concepción colorida y telúrica de los poemas nicaragüenses de Pablo Antonio Cuadra. Este juego de espejos conjugados, donde poetas uruguayos franceses, uruguayos con guión, ¿verdad?, uruguayos franceses y nicaragüenses se cruzan en espacios y tiempos diferentes, tiene sus orígenes, su más intensa y dramática coincidencia con Lautréamont, seudónimo que Isidore Ducasse escogió tomado de una de las novelas de Jean Su y que significativamente quiere decir el de la otra ribera, Lautréamont, ¿verdad?, el de la otra ribera, anticipando así y prefigurando la otredad que Arthur Rimbaud en la Carta al Vidente personificará en todas sus dimensiones. Pero vayamos al grano. El encorvado y misterioso cuasi adolescente que en su Montevideo natal pasa directamente a Tarbes y es decir, sus padres lo mandaron, el padre él era cónsul de Francia en el Uruguay, y entonces lo mandó a Tarbes a que hiciera su bachillerato. Repito, pero vayamos al grano. El encorvado y misterioso cuasi adolescente que de su Montevideo natal pasa directamente a Tarbes, en el sur de Francia, y que recién egresado del Liceo de Pau en Tarbes, llega a París en agosto de 1867, nunca ingresará a la escuela politécnica como su padre quería, sino que se encerrará en los pocos domicilios donde sobrevivió, entonando todas las noches al ritmo de un piano una extraña secuencia de prosas que constituirán un poco más tarde el Chant de Maldoror, los cantos de Maldoror, obras sin precedentes donde la reescritura y la intertextualidad se dan cita subversivamente, fundando la escritura de una modernidad literaria que a su vez anticipa a otro nivel la labor pionera de Darío. Es curioso
este anverso y reverso de lenguas y literatura fecundándose, llenándose de savia mutuamente. Porque aquí vemos de que Darío, ¿verdad?, a partir de la lectura de simbolistas y parnasianos, transforma por medio del procedimiento intertextual la literatura del habla nuestra, ¿verdad?, tanto española como hispanoamericana. Y por otra parte, unos jóvenes, podríamos decir, hijos de franceses que nacieron en Uruguay, regresan a Francia e innovan la literatura francesa. Lautréamont, como ya dije, viajero de la otra ribera, Lautréamont, pasa meteóricamente, anticipándose casi un siglo a la literatura de su tiempo, y orienta, como una lucierna brillando del osario de Pantin, la lámpara nocturna de Darío, cuando éste, desde Buenos Aires, echó una ojeada sobre los raros de su tiempo, descubriendo su rostro adolescente, satánico, con asombro. Digo el osario de Pantin porque cuando Lautréamont, el conde de Lautréamont, Isidoro Ducasse, murió, nadie sabía quién era su padre, ni su madre, ni quiénes eran sus amigos. Se levantó la partida de función por medio de los empleados del hotel y lo enterraron en un lugar público igual que Mozart, ¿verdad? En un osario público, el osario de Pantin. Ahora bien, estos pespuntes de agujas que tejen a saltos el grueso manto de una literatura tanto hispanoamericana como francesa, siguen los crochets de un insólito tejido. Foucault